Salam aleikum, aleikum en salam, mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. En este video vamos a hablar sobre las sesiones espiritistas y vamos a hablar también sobre la misa espiritual. Este tema me lo han solicitado en muchos correos electrónicos y es mi responsabilidad hablar sobre cuál es la organización o la estructura que se debe realizar en una reunión espiritista o sección espiritista, usted le quiera llamar. ¿Qué se hace específicamente en una sección espiritista? Es una reunión que consta de un grupo de mediunidades. Una mediunidad es una persona que tiene la capacidad de comunicarse con el mundo de los espíritus. Puede sentir a los espíritus. Puede escuchar los espíritus. Y puede utilizar su materia, su cuerpo físico, para que ese espíritu fallecido se pueda manifestar. Yo he hablado en muchos videos que el espíritu es una energía, pero los espíritus que nosotros conocemos como fallecidos, para poder manifestarse en este mundo material que es denso, necesitan una gran energía para poder manifestarse. A pesar que los espíritus son energías, para poder manifestarse plenamente en el mundo material requieren de un campo de energía o vórtice de energía. Volviendo a repasar estos puntos que he hablado en otros videos, el espíritu puede manifestarse a través de la energía vital del ser humano. El espíritu puede manifestarse a través de la energía geomagnética, o sea, la energía de la Tierra. Puede también el espíritu manifestarse si hay energías electromagnéticas producidas por una línea eléctrica o por sistemas de comunicaciones. Muchas veces las personas hablan de los espíritus, pero nunca se han hecho la pregunta, la dificultad que tienen los espíritus para dejarse sentir en el plano material, en el mundo de los vivos. Esto yo lo comprendí cuando empezaron a desarrollar las investigaciones sobre la psicofonía. Usted sabe qué son las psicofonías, las voces del más allá. Voces que quedan atrapadas en una grabadora electrónica o de cinta videomagnetofónica, como le pasó a Jürgensen, que fue uno de los investigadores que descubrió este fenómeno de la psicofonía. Básicamente, voces plasmadas en cintas videomagnetofónicas o en grabadoras electrónicas, que es lo que se está utilizando ahora para las investigaciones paranormales. ¿Qué yo quiero decirle a los suscriptores, a los paleros distraídos, ganguleros, brillumberos, quimbiceros? Que los espíritus que quieran manifestarse en este plano material necesitan un campo energético externo por el cual ellos se puedan anclar para poder manifestar
algún fenómeno de los que nosotros llamamos paranormales. Esto es bien importante explicarlo. Pero vamos a ir directamente a la sección espiritista. La sección espiritista tiene que haber un presidente de mesa, una persona que dirija los trabajos en esa sesión espiritista. Tiene que haber una mediunidad clarividente y tiene que haber una mediunidad de causa. La mediunidad clarividente básicamente lo que hace es escuchar al espíritu o al muerto, como usted le quiera llamar, y va a indicar lo que el muerto está trayendo en esa reunión. Porque después voy a explicar la estructura, cómo es que se hace una reunión espiritista o sesión. Entonces, el medium de causa, la mediunidad de causa, su trabajo es canalizar los espíritus, específicamente lo que decía Alan Kardec, espíritus duros de corazón, básicamente espíritus que están en rebeldía, espíritus que están pasando procesos difíciles. Esta persona tiene su materia preparada para canalizar, aquí en el argot del palero, pues vamos a hablar de que tiene la capacidad de canalizar en su materia espíritus endoki o espíritus del bajo astral o espíritus que no están bien desarrollados espiritualmente, o sea, que no tienen evolución espiritual. Entonces, hablando de estos tres componentes, que los vuelvo a repetir: presidente de la mesa espiritual, que es el que dirige los trabajos, la mediunidad clarividente, que es la que escucha al muerto y deja saber al público, porque siempre en la sesión espiritista va a participar el público, le deja saber qué es lo que el espíritu está pidiendo o está solicitando, porque los espíritus en las reuniones espiritistas se presentan y hacen distintas solicitudes. A veces un espíritu pide ayuda, a veces un espíritu quiere darle un mensaje a alguien que está en la reunión, o hay un espíritu guía que se presenta, indica tal persona de esta reunión necesita que se le den pases magnéticos, necesita sanación espiritual, o un espíritu que quiera hacer una advertencia a alguien que está participando en la reunión, advertirle sobre algún peligro o alguna situación que él tiene que estar pendiente que se le va a presentar en su vida. ¿Ok? Eso es importante que usted lo tenga claro. Número 1. Vamos a empezar con la sesión espiritista. Para uno entrar a una sesión espiritista, uno tiene que tener una preparación mental. Y el propósito de una reunión espiritista es crear un ambiente energético en el cual los espíritus fallecidos o desencarnados puedan manifestarse, ya sean espíritus de luz o sean espíritus de oscuridad. Cuando hablo de espíritus de oscuridad, no estoy hablando de espíritus maléficos, estoy hablando de espíritus que tienen carencias morales, espíritus que tienen fragilidad, espíritus que tienen conflictos que todavía no han resuelto en el mundo material. Básicamente espíritus pues que también están inclinados más a hacer maldad que a hacer bien.
Y en las reuniones espiritistas se trabaja para darle el espacio a estos espíritus para que puedan manifestarse. Y de cierta forma, las mediunidades de la mesa, más los espíritus que asisten a estas mediunidades, eso es importante. Cuando usted hace una reunión espiritual o una sección espiritista, usted tiene que tener el apoyo de una serie de espíritus que los protegen en el proceso de esa reunión. Entonces, antes de hacer cualquier comunicación con el mundo de los espíritus, uno tiene que invocar primeramente a Dios Todopoderoso. Tiene que invocar a los espíritus guías y a los espíritus protectores. Y invocar a los espíritus del cuadro espiritual de uno. Hay personas que dicen, yo me voy a comunicar con los espíritus. ¿Está bien? Pero para usted ser mediunidad, eso es importante, para usted ser mediunidad y no tener problemas en esa comunicación con el mundo de los espíritus, usted tiene que tener ayuda de su cuadro espiritual. Y el cuadro espiritual suyo, los seres que caminan con usted, tienen que dar el visto bueno si usted puede hacer esa misión espiritual en una reunión. La gente cree que puede comunicarse con los espíritus así porque si no. Una mediunidad o una persona que tiene la capacidad de comunicarse con el mundo de los espíritus tiene que tener apoyo de su cuadro espiritual. Los espíritus que caminan con él desde su niñez, su adolescencia, su adultez, y si es más, la persona es mucho mayor, pues los espíritus que están caminando en la vejez. Y en adición a eso, hay espíritus que avalan y apoyan el trabajo de la sección espiritista, o sea, que están ayudando a esas mediunidades a protegerlo de ataques específicamente de espíritus del bajo umbral o bajo astral. Eso hay que tenerlo bien presente. Siempre hay que hacer un círculo de protección en una sesión espiritista. Eso no es meramente que voy a empezar a invocar espíritus sin antes hacer las invocaciones a los seres que son los que nos van a proteger en esa reunión. Lamentablemente hay gente que hace reuniones espiritistas y no empieza con una invocación de los espíritus guías y protectores. Y ante todo, en una reunión espiritista, y también eso aplica en las misas espirituales, usted, el primero que se invoca como ser de protección es Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo. Es el primero que se invoca. Porque esto es jerarquía espiritual. Y no solamente jerarquía espiritual, sino jerarquía energética vibratoria. ¿Ok? Esto no es porque yo me lo inventé. Se invoca a Dios Todopoderoso, que es la alta mayor vibración energética, espíritus guías, y espíritus guías hay distintas clases de espíritus guías. Guías pueden ser instructores, maestros o especialistas en alguna área en particular. Eso es importante. Pero usualmente en estas reuniones lo que se presentan son instructores espirituales y maestros espirituales. Ya maestros espirituales estamos hablando espíritus de alta elevación espiritual.
Por ejemplo, el maestro San Germain, Santa Teresa de Jesús de Ávila, San Juan de la Cruz, para mencionarles algunos que puedan presentarse. El doctor Gregorio Hernández, son espíritus de alta elevación espiritual. Entonces, ¿qué hace un maestro espiritual? Empieza a explicarte claramente cómo son las cosas en el más allá. Y básicamente trabajan con tu relación con Dios y el alto astral. Eso es importante. Estos espíritus, lo que les interesa es su evolución espiritual. Y te van a señalar cosas que estás haciendo que cortan esa comunión con el mundo astral, específicamente los planos altos del astral. Porque la misión de todo ser humano en esta tierra es lograr su evolución espiritual, subir a planos espirituales elevados. Lamentablemente, esto no lo tienen claro los practicantes del palo. Ganguleros, brillumberos, quimbiceros. Ellos creen que es comunicarse con todo tipo de espíritus. No. Si yo hago o realizo una reunión espiritista, la misión principal en esa reunión es comunicarme con espíritus del alto astral, que son los que nos pueden ayudar en este plano material. Esa es la verdad. Porque hay reuniones espirituales donde se invocan espíritus del alto astral y hay reuniones espirituales que se invocan espíritus del bajo astral. ¿Entiendes? Y básicamente los magos negros, la gente que trabaja en ocultismo, pues tratan de invocar espíritus inclinados a la maldad, o mejor dicho, espíritus oscuros, para algún trabajo, alguna misión. Siempre es como siempre se invocan para hacer maldad. No hay otra. Tú no vas a invocar espíritus del bajo astral para conversar con ellos. No. Tú los invocas para hacer maldad. Esa es la realidad. Pero las reuniones espiritistas que yo participaba hace años atrás eran dirigidas para comunicarse con espíritus del alto astral, que son los que nos pueden ayudar a trabajar con las situaciones que tenemos en este plano. Pero vuelvo a enfatizar, para usted poder trabajar en una sesión espiritista, usted tiene que tener el visto bueno de su cuadro espiritual, de los espíritus que caminan con usted. Y los espíritus guías y protectores que tienen algún vínculo, alguna relación con usted, le pueden hacer las advertencias si usted está entrando en una comunicación espiritual que puede ser perjudicial para usted. ¿Entiende? Esos aspectos pues los quiero aclarar en este video para que usted sepa que no es meramente prender una vela, poner flores y empezar a llamar muertos. Eso no es así. Ni tampoco dar la materia o el cuerpo físico a un espíritu que usted no sabe quién DH es. Que usted lo puede ver en los toques de palo, que
Las yayi, y los tatas le están dando materia a espíritus que ellos no saben ni quién, de la proveniencia de ese espíritu, no saben absolutamente nada. Cuidado, que de ahí a adquirir una obsesión espiritual es un paso. Importante, si yo voy a hacer una sesión espiritista o una sesión espiritual, porque hay una diferencia de una sesión espiritista de mesa blanca a una sesión espiritista caldesiana. Hay unas diferencias. Primero, la escuela espiritista caldesiana no cree en el cuadro espiritual. Ellos no creen de que hay unos espíritus que están acompañando a la persona en el proceso de su vida. O sea, como con una serie de lo que se le llama en el espiritismo de mesa blanca, cuadro espiritual. Ellos no creen eso. Ellos creen sí que hay espíritus que acompañan a las personas, pero se presentan en algún momento en la vida de la persona, pero que no están caminando constantemente con la persona. Eso así te lo va a explicar un espiritista caldesiano. Entonces, hay una diferencia de una sección espiritista caldesiana a una sección espiritista que le haga una persona que trabaja la obra espiritual o espiritismo cruzado, las distintas variantes que usted va a ver, porque en el rito de María Diosa se invocan espíritus, en la Ubanda se invocan espíritus, ¿sabes? Hay prácticas que nosotros conocemos en el vudú también. Lo importante aquí es saber qué tipo de procedimiento yo voy a realizar. Si yo soy espiritista caldesiano, hay unas reglas establecidas para trabajar con los espíritus. En mesa espiritual es muchas veces más flexible cómo trabajar con los espíritus que se presentan en la sesión. Eso hay que tenerlo bien, bien claro. Hay algo fundamental. Y esto me lo dijo un psiquiatra del mundo astral hace muchos años. Si usted participa en una sesión espiritista o espiritual, usted tiene que tener fe y confianza que más allá de su mundo físico existe un mundo espiritual. La gente cree que la fe es solamente en el ámbito católico, apostólico, romano, cristiano. No. En el mundo espiritual, la fe es una energía. Y la fe en el mundo espiritual es confianza plena en el mundo espiritual y especialmente en este principio, que aceptamos la existencia de un Dios todopoderoso. Los masones le llaman el gran arquitecto, algunos le llaman la conciencia crística, algunos le llaman la conciencia cósmica. Pero por eso es que cuando se hace una sesión espiritual, se invoca a Dios Altísimo, a Dios Todopoderoso, porque esa es la inteligencia divina. Y Él por encima de las otras entidades espirituales que están debajo de Él. Y entonces tú invocas a Dios Todopoderoso, la inteligencia divina, como decía Joseph Murphy, y invoca a los espíritus guías y a los espíritus protectores. Pero cuando usted va a una sesión espiritual, usted tiene que tener fe.
confianza plena de que el mundo espiritual se va a manifestar en esa reunión. Porque si usted es un escéptico, usted es un ateo, usted no cree en la vida después de la muerte, entonces es bien difícil, señores, que que usted pueda sacar un resultado positivo de esa reunión. Esa es la verdad. Porque muchos trabajos espirituales que hacen paleros, que hacen santeros, que hacen espiritistas a personas, no llegan a ningún lado por la falta de fe. Cuando yo hago un trabajo espiritual, hay una serie de espíritus que avalan ese trabajo, que apoyan ese trabajo espiritual que yo hago, sea para la prosperidad económica, sea para la liberación espiritual, cualquier tipo de trabajo. Pero cuando yo hago un trabajo espiritual, yo tengo que tener confianza y fe en los seres espirituales que están trabajando para que eso que yo quiero que se materialice sea realidad. Pero muchos trabajos espirituales se caen por la falta de fe. A veces las personas dicen que me tiraron una brujería, yo no avanzo en la vida, no, no consigo trabajo, me hace falta dinero, no tengo casa, no tengo carro, no tengo una novia. Pero la pregunta principal que tú te tienes que hacer es, ¿tú tienes fe en la asistencia del mundo espiritual? ¿Tú tienes fe en Dios Todopoderoso, en los espíritus guías y protectores y en tu cuadro espiritual? Porque es fácil dudar de todo y decir que el mundo espiritual no existe. Y aquí pues, apaga y vámonos, que no hay nada. Eso es fácil. O sea, el optar por ser perdedor es lo más fácil del mundo. O el derrotado. O como se dice en Inglaterra, el loser, el perdedor. Es fácil darse por perdedor. Eso es lo más fácil del mundo. Pero cuando te dicen a ti, las luchas espirituales, específicamente este servidor, que ha tenido en su vida luchas espirituales que usted ni se imagina, lo que me ha sacado a flote han sido mi cuadro espiritual y más que nada Dios Todopoderoso, los espíritus guías y protectores y mi cuadro espiritual. Ahora en el palo, mi muerto de fundamento. ¿Por qué es una pregunta que un suscriptor me hizo? ¿Por qué los espíritus nos ayudan específicamente a los encarnados, a los vivos? La razón principal es que esos espíritus que te ayudan a ti necesitan quemar karma, necesitan revertir su vida espiritual que ellos tienen, que se llevaron una serie de karmas negativos, y ellos necesitan quemar el karma a través de las acciones
específicamente la caridad. En el espiritismo la palabra caridad es una palabra que hay que tener presente todo el tiempo. Porque la palabra caridad es tener la sensibilidad hacia el necesitado, hacia la persona que necesita algún tipo de ayuda, específicamente espiritual. La obra espiritual que yo trabajé antes de ser espiritista, yo tenía claro el concepto de la caridad por la tradición católica apostólica romana. Pero cuando yo empiezo a estudiar el espiritismo kardeciano y empiezo a toparme con el concepto caridad, me estoy dando de cuenta que el ayudar a otras personas sin recibir nada a cambio uno recibe unos beneficios espirituales mayores. Porque aquí los paleros, los ganguleros y los brillumberos piensan en los beneficios materiales de su práctica espiritual, cuando realmente los verdaderos beneficios espirituales son los del mundo espiritual. Por eso es que tú no puedes decir, voy a rayarme con el tata tal o fulano de tal porque es exitoso económicamente, o porque tiene un estilo de vida de lujos y placeres y propiedades y todas estas cosas. Eso no te dice nada de lo que es el tata desde el punto de vista espiritual y sus conexiones con el mundo espiritual. El apoyo, la validación del mundo espiritual no se deja ver por las pertenencias materiales que pueda tener el tata. Y lamentablemente hay gente que se va a Monanzo porque ven al tata exitoso, montándose en carros lujosos, usando prendas, usando 20 cosas. Y muchas veces esas cosas las han obtenido por la explotación de sus ahijados. Eso no es porque los espíritus se lo han dado. Tenga mucho cuidado con eso. Usted puede iniciarse en un monanzo con un tata humilde que vive de forma, vamos a decir, pobre. Y ese tata pobre, ese tata que no tiene Mercedes-Benz, que no usa prenda, que no usa Gucci, que no usa gafas de 200 y 300 pesos, que no viste zapatos de lujo, que simplemente tiene sus chancletitas y su mahón desgastado. Y ese tata tiene quizás más fuerza espiritual que el tata ha prosperado. Esa es la verdad. El poder en el mundo espiritual no se define por lo que tú tengas, sino por las riquezas espirituales que tú tengas dentro de tu interior. Ese es el problema. Volviendo a la caridad. En el palo se hace caridad, pero también en el palo se entiende que hay gente, como decía el Chapulín Colorado, abusan de la nobleza. Los espíritus están claros que hay gente que necesita ayuda
y que no puede pagar el derecho al muerto. Pero también hay gente, como dicen en Puerto Rico, gansa, lista, que no quieren darle nada al muerto, que quieren disfrutar los beneficios que el muerto le ha brindado o la ayuda que el muerto le ha dado para lograr unas cosas, y la persona no es agradecido. El derecho, más que otra cosa, es una forma de dejarle ver al muerto el agradecimiento por la ayuda que él te brindó. Es como un amigo tuyo que te ayudó en un proceso, vamos a creer, de construir una casa. Y él estuvo meses y meses montando bloques, tirando cemento, hasta que pudieron lograr montar la casa. Usted está agradecido con ese amigo que le ayudó a construir su casa. Y entonces cuando usted coja su chavito, usted no le va a dar una cantidad de dinero, le va a dar un poco más, porque usted es una persona agradecida, porque esa persona te dio el tiempo y su esfuerzo para ayudarte a construir la casa. El derecho es una forma de dejarle ver al infumbi que tú estás agradecido por la ayuda que él te ha estado dando, específicamente cuando usted tiene un caldero espiritual o tiene una enganga. Y en el palo se hace caridad, el muerto sabe quién puede pagar el derecho y quién no puede pagar el derecho. ¿Entiende? Y eso hay que tenerlo siempre claro. Entonces, la preparación mental. Cuando uno va a hacer una sesión espiritista o espiritual, como usted le quiera llamar, en esa sesión se invoca, como le indiqué, a Dios Todopoderoso, a los espíritus guías, protectores y al cuadro espiritual. Bien, pero cuando usted abre una sesión para invocar espíritus, pueden aparecer cualquier tipo de espíritu. Espíritus de luz, espíritus de oscuridad. Cuando hablo de espíritu de oscuridad, pues mencioné ahorita que son espíritus que tienen cierta inclinación hacia el mal. ¿Ok? Por lo tanto, y esto usted lo tiene que tener claro, cualquier tipo de ejercicio o de evocación o invocación de espíritus pueden traer espíritus de luz y espíritus de oscuridad. O sea, no crea como los famosos seguidores de la nueva era, New Age, que uno hace un círculo espiritual y lo que va a venir son ángeles. Esos practicantes de New Age viven en Disneylandia. Cuando usted medita, usted entra al mundo astral. Por eso es que hay gente que tiene experiencias en las meditaciones. Porque cuando tú meditas, tú te conectas al mundo astral. Cuando tú haces una sección espiritista o espiritual, tú te conectas con el mundo astral o espiritual, como usted le quiera llamar. O sea, usted cierra los ojos y se quiere comunicar con su ángel guardián, como hace mucha gente, o con su espíritu guía o protector, inmediatamente usted está entrando en el mundo astral o espiritual. Cuando usted medita, usted entra al mundo astral. Uno de los problemas cuando yo estuve en la escuela de yoga, pero en la escuela de yoga también estaban conscientes de que si se iba a entrar en una práctica de meditación había que invocar
a los maestros del sendero espiritual de la yoga. Entonces, se invocaba al Bhajatal Babaji y a Yogananda y a la sucesión de maestros espirituales, en el caso que en lo que yo practicaba, que era Kriya Yoga. Pero la ingenuidad de mis compañeros que estaban en esta organización de yoga es que ellos no entienden ni comprenden que cuando tú entras al astral en una meditación, cuando tú te conectas a establecer una comunicación con Dios, que básicamente ese es el propósito de las meditaciones en la yoga, es comunicarse con Brahma, con la conciencia cósmica a través de la meditación. Pero en ese proceso de tú querer comunicarte con Dios que está en un alto astral, en ese proceso de meditación pueden intervenir espíritus del bajo astral. Es cuando, por ejemplo, cuando usted está en una carretera guiando, hay gente que guía de forma responsable, pero también hay gente que guía de forma irresponsable y que guía de forma temeraria y que pone en peligro a mucha gente. Y yo quiero que ustedes se quiten de la cabeza de que cuando usted se conecta al mundo espiritual, lo que usted solamente va a ver son angelitos, espíritus de luz. Y eso no es así. En el mundo espiritual, como lo hay en el mundo material, hay hombres de bien y hay hombres de mal. Y allá arriba hay espíritus de bien y hay espíritus de mal. O sea, cuando usted se conecta al mundo espiritual, no espere encontrar Disneylandia. Ahí se va a encontrar desde lo más majestuoso hasta lo más depravado. O sea, usted va a interactuar. Eso va a depender, ¿qué? De su preparación mental. ¿Con quién usted quiere conectar? Ahí está la cosa. Si usted quiere conectar con espíritus de luz, mentalmente usted tiene que estar programado internamente a eso. Y va a tener éxito si usted, en una sesión espiritual o en una meditación, usted quiere comunicarse con su cuadro espiritual o con su espíritu guía o protector. Usted tiene que tener un convencimiento de que usted quiere conectarse con esos seres. Y usted tiene que tener el convencimiento que yo quiero comunicarme con los espíritus que caminan conmigo en mi cuadro espiritual. Pero yo tengo que estar convencido cuando yo me conecto al astral, con quién yo me quiero conectar. Porque en el astral hay muchas cosas. Y entre esas muchas cosas hay espíritus del alto astral y espíritus del bajo astral. Espíritus que no son tan malos y espíritus maléficos también. En la gnosis, cuando yo empecé a estudiar la gnosis, tuve una escuela gnóstica, que ahí aprendí lo que se llama desdoblamiento astral. Uno de los entrenamientos que hacía el maestro gnóstico era que cuando tú entraras en un desdoblamiento astral, pudieras distinguir lo que era un mago negro de un mago blanco. Incluso te incitaban a invocar un mago negro para que tú supieras que es un mago negro y hacer la distinción de un mago blanco. Y eso es en las primeras clases que te dan antes de entrar en un desdoblamiento astral. Porque
Porque en la gnosis se sabe claramente de que tú te puedes topar con entidades del alto astral como entidades del bajo astral. En un proceso de desdoblamiento. Entonces dejen de vivir Disneylandia. El mundo espiritual hay luz y hay oscuridad. Igual que en este mundo. Hay seres humanos inclinados al bien, hay seres humanos inclinados al mal. Eso es lo más importante que usted tiene que tener claro. O sea que si usted quiere comunicarse con alguna entidad espiritual, internamente usted tiene que definir con quién usted se quiere comunicar. Si con espíritu de luz o de oscuridad. Por lo tanto, en una sección espiritual puede entrar de momento un espíritu maléfico. Y usted tiene que mentalmente estar preparado que si usted hace una reunión espiritual pueden venir entidades de ese tipo. O espíritus del bajo astral. Que es usualmente lo que se aparecen, pero no se descarta que pueda venir un espíritu maléfico, señores. Porque ha pasado. O sea, cuando tú estás conectando, te vuelvo y repito, cuando tú te estás conectando al astral, pueden venir espíritus inclinados a la maldad o espíritus maléficos. Yo digo espíritus maléficos y usted sabe la contraparte católica, pues se le llaman demonios. Yo quiero que usted tenga claro ese aspecto. Una de las preguntas que me hacen los suscriptores es cómo yo puedo mejorar la comunicación con el mundo espiritual. Y la contestación es la meditación. ¿De qué consta la meditación? Primero, desconectarse del mundo exterior, o sea, cerrar los ojos y centrarte en lo que vas a realizar, que es comunicarte con el mundo espiritual. Pero hay otro paso que hay que dar. Número 1, enfocarse en la respiración, en inhalación y exhalación. Un ejercicio que se debe hacer porque para uno entrar en una comunicación espiritual, uno tiene que estar relajado físicamente. Porque si usted está tenso, va a tener problemas para poder tener percepción espiritual. Una persona tensa, una persona nerviosa, no va a poder tener una buena comunicación con los espíritus. Entonces, a través de la respiración, la inhalación y exhalación, pero esta respiración es la esencial que se hace para uno relajarse. Uno inhala, retiene el aire por 3 segundos y luego exhala, repitiendo ese proceso 10, 15, 20 veces. Pero primero se empieza con una repetición de 10 veces para empezar la respiración ayuda a bajar la hiperactividad mental. Porque uno de los problemas que las personas dicen, mire, Tata, yo no puedo meditar. La contestación a eso, usted no puede meditar porque si usted tiene una hiperactividad mental, o sea, usted tiene muchos pensamientos corriendo en su cabeza, para poder aplacar esos pensamientos,
poder disminuir esos pensamientos que están corriendo en su mente, usted tiene que hacer el ejercicio de la respiración abdominal. Número 1. Inhalo, retengo el aire por 3 segundos y luego exhalo. Cuando exhalo, cierro la boca para experimentar la energía que yo recibo en ese ejercicio energético. Vuelvo y repito el proceso por lo menos 10 veces. Usted va a ver que el ejercicio de la respiración abdominal va a lograr una relajación no solamente de su corporal, o sea, que usted va a sentir su cuerpo más relajado, sino también que usted va a sentirse más calmado, más tranquilo y con menos actividad mental. O sea, la respiración en la yoga, eso yo lo aprendí, es importante para lograr estados de paz y calma. Y los estados de paz y calma son importantes cuando yo entro a prácticas donde me quiero comunicar con el mundo espiritual. Una persona que va a participar en una sección espiritual tiene que estar debidamente calmado, tranquilo, relajado. Si usted no se siente, por ejemplo, estas cosas hay que mencionarlas. Número 1. Lo invitan a una sesión espiritual y usted está achacoso, usted tiene un montón de dolores en el cuerpo. O sea, usted no se siente bien, punto. Físicamente no se siente bien. Pues no participe en esa reunión. A no ser de que usted tiene problemas de salud y usted se siente mal, pero usted quiere en esa sesión espiritual que se trabaje un proceso de sanación. Ahí sí usted va como esté. Pero si usted es una persona que está habituada a comunicarse con el mundo espiritual y ese día no se siente físicamente bien, pues lo recomendable es que no asista a esa reunión. Solamente si usted no se siente bien, que hay unas condiciones, unas condiciones físicas que usted tiene y quiere en esa reunión espiritual que se trabaje en sanación, pues usted va como se siente, ¿entiende? Esa distinción hay que hacerla. Entonces, uno tiene que estar relajado, calmado, tranquilo en una reunión espiritual. Y tener conciencia que en esa sesión espiritual puede entrar cualquier tipo de espíritu que trate de desarmonizar a la gente que está en esa reunión. La palabra armonización es fundamental. Cuando usted trabaja en el mundo espiritual, una de las herramientas más poderosas contra los espíritus del bajo astral es que usted esté armonizado. Que a pesar que en esa reunión espiritual aparezca una entidad del bajo astral, usted se mantiene ecuánime, tranquilo, calmado. Y va a ver esto como un proceso del mundo espiritual. ¿Entiende? Usted tiene que ver las cosas normal. Como usted cuando camina en la calle sabe que en la calle hay personas delincuentes, hay personas que les gusta hacer mal, hay personas que les gusta robar, les gusta crear conflictos en la calle. Lo mismo pasa cuando en el mundo espiritual. Pues cuando usted vaya a la reunión espiritual, estar receptivo a lo que pase en esa reunión. Y si
aparece un espíritu que está desarmonizado, usted no afine con ese espíritu desarmonizado, sino usted todo lo contrario, usted ve esa manifestación de ese espíritu como algo normal en el proceso de invocación espiritual y de trabajar con los espíritus. Por eso una persona que quiera iniciarse en el palo tiene que estar habituado a trabajar con espíritus de luz y trabajar con espíritus de oscuridad. Esa es la realidad. Y si usted no lo hace, usted no tiene claro de que ese es el mundo en el cual usted está interactuando, pues va a tener problemas. Como yo le digo a mis ahijados, el mundo espiritual no es Walt Disney, no es un mundo de fantasía, es un mundo real. Es un mundo igual que el mundo que vivimos. Hay manifestación de bien y hay manifestación del mal. Y yo he conocido gente que está en el mundo, en las prácticas espirituales, que siempre están en la negación de la realidad de que que en el mundo espiritual hay maldad. También hay un grupo que está inclinado a la maldad y hay un grupo que está inclinado al bien. Pero hay gente que quiere crear el mundo espiritual a su manera. Y esto pues pasó mucho con la gente de la nueva era. Ellos no querían comunicarse con los espíritus. Ellos querían comunicarse con espíritus superiores. Y ahí, esa insistencia de comunicarse con maestros ascendidos, esa era la terminología que utilizaban los seguidores de la nueva era. Me quiero comunicar con maestros ascendidos. Y resultaban ser que son maestros ascendidos o esos ángeles eran espíritus obsesores, espíritus de impostura. Porque como en este mundo material hay personas que dicen ser una cosa y no lo son, en el mundo espiritual también. Entonces estas personas del New Age, nueva era, pues ay, me estoy comunicando con el maestro Tutumi y me voy a comunicar con él y 20 cosas, y no saben que el Tutumi es un espíritu obsesor, que no es un maestro ascendido con lo que usted se está comunicando. Usted está comunicando con un espíritu que quiere implantar a ese maestro ascendido. Y una cosa bien importante, hay espíritus en el alto astral que si usted no está vibrando alto en el astral, no puede comunicarse con ellos. La comunicación con seres más elevados en el mundo astral va a depender de su nivel vibratorio. De si usted está viviendo una espiritualidad que está conectando en el alto astral. Porque si está viviendo una espiritualidad que va dirigida al bajo astral, no va a tener, su señal no va a llegar a los planos elevados. Porque usted está vibrando en bajo astral. ¿Entiende? Entonces, hay que hablar algo aquí y es en cuanto a las misas espirituales. En las reuniones espirituales aplica lo mismo que en las misas espirituales. Pero hay misas espirituales que van dirigidas a ayudar a la persona a que pueda conocer su cuadro espiritual. ¿Ok? Pero aplica las mismas reglas que una reunión espiritual.
se debe siempre, se tiene que invocar a Dios Todopoderoso, a los espíritus guías, a los espíritus protectores y a los espíritus del cuadro espiritual. Todos los que están en esa misa espiritual, siempre se invoca para crear un círculo de protección. Para que los seres del alto astral nos protejan de cualquier ataque que pueda venir en esa reunión. Eso es importante. Y eso aplica en las misas espirituales. Uno de los problemas de los practicantes del palo es que ellos no tienen un análisis crítico, o la palabra correcta es un discernimiento con qué espíritu yo me voy a comunicar. En los toques de palo, de cajón de muerto que yo he visto, no se hace un discernimiento espiritual de lo que se está conectando en ese toque de palo. Y ellos están interactuando con espíritus del bajo astral, con espíritus que lo que pueden crear es problemas. Entonces, cuando tú haces ese tipo de prácticas, que tú no estás vigilando ese proceso, cualquier entidad espiritual puede tirar a algún miembro de esa reunión a un trance involuntario. O sea que esa persona puede ser tomada por un espíritu sin su consentimiento. Y eso no es bueno. Mi madrina siempre me decía que uno no puede permitir que un espíritu tome a uno sin su consentimiento. Pero en el palo no. Tú ves toques de palo o toques con cajones de muertos donde tú ves que las yayas, los tatas, los practicantes le dan materia a espíritus que ellos no saben de la proveniencia de ese espíritu. Y lamentablemente tú le das materia a un espíritu obsesor. Ese espíritu se queda escondido en tu psiqui. Y tú sigas viviendo tu vida como si aquí no hubiera pasado nada. Pero ese espíritu empieza a establecer, como decía Allan Kardec, un proceso de fascinación. Para entonces entrar en un proceso de obsesión y después terminar en un proceso de subyugación de tu psiqui. Y los tatas que yo he visto por ahí que hacen toques de tambor y todas estas cosas, no son cuidadosos a la hora de saber qué espíritu se le puede dar materia y a cuál espíritu no. Y eso es peligroso. Eso es peligroso, pero el pobre juicio de parte de los tatandis, paleros, ganguleros, brillumberos, quimbiceros, es evidente. No conocen, aquí lo voy a definir todo, no conocen los peligros del mundo espiritual. Cuando usted se conecta al mundo espiritual o astral, hay peligro. Y hay peligro si usted contacta entidades espirituales que usted no sabe cuál es su inclinación. Si es de luz o de oscuridad. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué muchos jovencitos adolescentes que se ponen a trabajar con la tabla mágica o buscan libros de evocación de espíritu y se ponen a hacer sesiones sin invocar previamente las protecciones espirituales? ¿Qué pasa?
terminan en un hospital psiquiátrico. Porque una de esas entidades lo toma, sacó a la persona fuera de servicio mentalmente. Porque esa entidad retomó su psique y ahí se quedó la persona. Y de eso hay muchas historias. Un espíritu obsesor, un espíritu del bajo astral, puede establecer una posesión. Porque aquí se habla de posesiones demoníacas, pero hay posesiones de espíritus del bajo astral que pueden crearte un montón de problemas. Y la mayoría de esas posesiones de espíritus del bajo astral es el pobre juicio de la persona a la hora de hacer vocaciones e invocaciones sin pedir protección sin pedir protección espiritual en el proceso. Entonces ahí es que viene el problema. Si yo hago una sesión espiritista en mi casa, que invito a mediunidades, invito a personas para que participen en esa reunión y que los espíritus se puedan manifestar y comunicar con la gente que está en esa reunión y darnos mensajes espirituales, orientarnos sobre nuestras necesidades que tenemos, yo tengo que invocar las protecciones espirituales requeridas para que esa reunión no se salga de control. Pero muchas veces hay gente que hace y eso usted lo va a ver en Halloween, gente que hace reuniones espiritistas o espirituales, como usted le quiera llamar, para invocar entidades espirituales y no toman ningún tipo de medida a la hora de hacer ese tipo de práctica. De ahí a posesiones involuntarias es un paso. Otra cosa, este servidor una sola vez incorporó un espíritu en materia, pero usualmente yo utilizo mi capacidad telepática para comunicarme con los espíritus, que los espíritus me hablen mentalmente, no solamente yo escucho a los espíritus, pero también mentalmente me transmiten pensamientos. Es una forma segura de poder tener una interacción con un espíritu. Eso de que tú tienes que darle la materia al espíritu para que se manifieste, eso se puede hacer, pero cuando usted lo hace continuamente, eso puede implicar un desgaste energético y crear problemas físicos en usted. Yo conocí un caso de una yaya que empezó en las fiestas del Monán, se empezó a darle materia a todos los espíritus que había en la reunión. Y lamentablemente la yayi se enfermó. ¿Por qué? Porque la yayi no sabe que cuando usted le da materia a un espíritu fallecido o desencarnado, implica un desgaste energético. Entonces, hay gente que practica el espiritismo, hay gente que practica el palo, la santería, y cree que la única forma que el espíritu puede manifestarse es tomando la materia o el caballo, como ellos le llaman. Y eso es totalmente falso. Un espíritu puede comunicarse de forma telepática, que te hable a la mente. Puedes escuchar al espíritu, puedes ver al espíritu. Pero más que nada, si tú quieres que el espíritu te diga algo, tú utilizas tu mente y la haces como un receptor telepático para que el espíritu
pueda manifestarse sin tener que dar materia ninguna. ¿Y cuál es la ventaja de que pedirle al Espíritu que se comunique mentalmente con usted? Que en ese proceso no va a haber una degradación energética, porque usted está utilizando su mente como un receptor telepático y además emisor. Básicamente, cuando yo escucho al Espíritu, yo soy un emisor telepático. Yo escucho al Espíritu de forma telepática como puedo hablar. Cuando le hablo al Espíritu, yo soy un receptor, perdón, emisor telepático. Porque está emisor telepático y receptor telepático. Emisor es cuando yo le hablo telepáticamente a un espíritu. Y receptor telepático es cuando el espíritu escucha lo que yo le estoy hablando. Entonces, hablar telepáticamente con el espíritu fallecido o desencarnado es más seguro que tú darle la materia a ese espíritu o el caballo para que esa entidad se manifieste. Y ya yo hablé, porque cuando usted entra en un trance y le da materia a ese espíritu, usted tiene una degradación energética. Y si usted está todo el tiempo pasando muerto, como aquí en los 80, me acuerdo cuando empecé a visitar centros espiritistas, había un muchacho, que incluso el muchacho tuvo que retirarse de ese centro espiritista, porque era el medium estrella, la mediunidad estrella. Él era el que pasaba a todos los muertos del centro espiritista. Y resultó ser que tuvo un desgaste emocional. Y se tuvo que quitar por meses de esa labor. ¿Por qué? Discernimiento espiritual. Tú no puedes establecer comunicación con un espíritu si tú no sabes cuál es su inclinación, que si es un espíritu de luz, si es un espíritu del bajo astral. Pero la gente lo que hace es le da materia a cuanto espíritu aparece en una reunión espiritista o en un toque de tambor, y ahí que vienen los problemas. En el palo son bien cuando hay toque de cajón de muerto o cualquier ritual en el Monanzo, no se tiene las debidas precauciones en estos procesos. Señores, comunicarse con el mundo espiritual tiene unas precauciones que hay que tomar. Un suscriptor me hizo la siguiente pregunta: ¿cómo yo puedo desarrollar la intuición espiritual? La única forma que puede usted desarrollar la intuición espiritual es que usted tenga práctica de meditación diaria, por lo menos mínimo 30 minutos. Y que en los fines de semana usted se vaya a un bosque forestal, a la naturaleza, básicamente a la naturaleza. Y que usted simplemente entre en una comunicación con la naturaleza, que se siente en una piedra al lado de un riachuelo, cierre los ojos y escucha el sonido del agua corriendo, lograr estado de relajación física, y eso va a ayudar a que usted pueda primero calmar su mente para entonces abrir un canal donde
los espíritus puedan comunicarse con usted. La meditación lo que ayuda es a calmar la hiperactividad mental, poder relajar el cuerpo para entonces nosotros poder abrir un canal para que los espíritus se puedan comunicar. Y la única forma de desarrollar ese canal espiritual es con una práctica diaria de meditación, mínimo 30 minutos, durante la mañana o antes de acostarse. La evidencia mía, yo soy una mediunidad clarividente, yo puedo ver, recibo imágenes, puedo escuchar, puedo recibir pensamientos de los espíritus. Pero eso yo lo desarrollé cuando empecé a practicar yoga. Específicamente empezó a desarrollarse la intuición. Pero también se abrieron los centros psíquicos. Y cuando me hicieron la iniciación en Kriya Yoga, pues entonces ahí, pues mi percepción psíquica estaba funcionando a un 80 y ahí subió a un 100. Y yo tengo control de mi percepción psíquica. Yo sé cuando viene alguna información, cómo trabajarla, cómo analizarla. O sea, yo trabajo muy bien con mi percepción psíquica y eso ha sido gracias a los muchos años de práctica de meditación. Por lo tanto, la meditación silenciosa o meditación escuchando los sonidos de la naturaleza. Yo no recomiendo que usted se ponga a escuchar sonidos de un tropical forest, de un bosque tropical donde se escuchan pájaros y ese tipo de cosas. Yo lo que recomiendo es que usted escuche sonidos de las olas del mar o sonido de un riachuelo, el agua corriendo. Porque cuando el sonido del riachuelo te ayuda a que tú puedas lograr un estado de relajación y un estado de calma y tranquilidad, pero a la misma vez ayuda de que esa meditación vaya a nivel subconsciente y usted pueda lograr un estado de calma y paz dentro de su interior. Los sonidos del agua de los riachuelos, el sonido de las olas del mar. Por favor, no haga como una señora que muchos años que yo iba a unas reuniones los domingos y hacía meditaciones con el sonido de los delfines. Por favor, no haga eso. O sonido de las ballenas, de las orcas, menos todavía. No utilice sonidos de animales para meditar. Sencillo. Y menos todavía, como también me enteré de personas que meditan con el sonido de los truenos. La gente, olvídate, la gente se pone a hacer cosas y no sabe las cosas. No medite con sonido de los truenos, relámpagos ni nada de eso. Entonces, sonido del sonido de un riachuelo, del agua corriendo en un río, o el sonido de las olas del mar que van y vienen. Eso te ayuda a lograr un estado de relajación. Y eso fue lo que yo utilicé de toda la vida para lograr el estado de relajación y que mi meditación fuera efectiva. ¿Entiendes? Entonces, aquí resumiendo, en cuanto a la misa espirituales. Un suscriptor me dijo si yo recomendaba a alguna persona que le realizara una misa espiritual.
Yo le dije que no. Lamentablemente y tristemente tengo que decirlo, se están utilizando las misas espirituales para negocio. Esa es la verdad. Y usted no sabe cuando usted hace misas espirituales y empieza a pasar muertos de embuste, que no son muertos de embuste, es que usted está inventando en esa misa espiritual. No, que tú tienes un espíritu que es Congo y quiere que usted se raye. O peor de los casos. Mira, aquí viene un espíritu que camina con yema allá y hay que hacerte el santo. De la Manga Production. Entonces, hacen una misa espiritual. La persona quiere saber, las mediunidades que están en esa misa espiritual, qué espíritu ellos ven que esté caminando con la persona. Pero eso no se lo dicen. Hay suscriptores que se han comunicado conmigo que han estado en misas espirituales y me dicen que ha sido una excepción y que todo ha terminado de que te tienes que rayar o te tienes que hacer el santo. Pero el propósito de la misa espiritual, específicamente una misa de investigación espiritual, es que te digan estas mediunidades que están en esa misa espiritual, qué espíritus están caminando con usted. Porque no todo el mundo puede iniciarse en el palo, ni todo el mundo puede iniciarse en la santería. Y entonces, para resolverte un problema te tienes que rayar. Para resolver un problema tienes que hacerte el santo. Cuando en realidad los seres humanos tienen problemas que se resuelven en el mismo palo. Hay montones de trabajos espirituales que se pueden utilizar para ayudarte en cualquier situación. No hay que rayarte la espalda. Igual en la santería. Un Evo, un trabajo en santería puede librarte de un problema. Y no implica de que te tienes que hacer el santo. Pero lamentablemente las misas de investigación espirituales lo han cogido para un negocio. Montado. Un fenómeno que se está dando. Un grupo, un monanzo, que no es básicamente, yo le llamo monanzo porque eso es común. Eso es un supermercado de rayarte y hacerte santo. Punto. Tú vas a estas personas, te rayan. Y después que te rayan, vienen y te dicen en una misa espiritual, bueno, el muerto dijo que había que rayarte, pero te tienes que hacer el santo. Le tumban un montón de chavos por el rayamiento, por la enquimba, y le tumban miles y miles, porque hacerle un santo a una persona, estamos hablando de 5,000, 6,000, 10,000 pesos, y estoy siendo barato, porque si tú vas a Miami, al estado de la Florida, donde hay oriates y todas esas cosas, eso puede estar, y depende del oricha que te haga. Puede estar, mira, va sin mentir, puede estar hasta en 25,000 a 30,000 dólares. Y yo no estoy, porque yo he conocido gente que se ha hecho hasta IFA y los precios están elevados. Para que te salga barato tienes que irte a Cuba. Y en Cuba ya están subiendo los precios. La religión, tanto el palo como la santería, se han comercializado. Y los santeros siempre van a justificar que las ceremonias pues son costosas. Yo puedo entender, sí, que eso implica unos gastos, pero no puedo entender y comprender que eso es mi opinión, de que para hacerte chango tengan que cobrarte 35,000 dólares. Eso es prácticamente el precio de un automóvil de lujo o un pequeñito apartamento.
Con eso usted puede comprar un apartamento pequeñito, en cualquier, sencillo, de un cuarto. Entonces, pues, yo no recomiendo a nadie que se haga mis investigaciones espirituales. No porque no creen en el proceso. Es que los que lo están realizando lo están utilizando para negocio. Entonces no hay alternativas para ellos. Todo tiene que ser o te rayo o te hago el santo. Lamentablemente eso es lo que se está viendo. Yo no confío en las misas espirituales que se están haciendo ahora. Porque lo que se está haciendo es lo que le estoy explicando. Un negocio redondo. Como este monanzo que te raya y después que te raya, no, después que te cobran la enganga, la prenda y todo lo que hay. Ah, no, tenemos que hacerte ahora el santo. Y ese grupito se han enriquecido de la noche a la mañana. Y entonces tampoco son gente que conoce mucho del palo. Pero esa es la realidad que se está viviendo en estos momentos. Una cosa que voy a hablar y es bien importante para los practicantes del palo, para los practicantes del espiritismo, también para los practicantes de la santería. Cuando usted entra a estos caminos espirituales, lo más importante es la perseverancia, la firmeza. Esa palabra en el palo se habla mucho, firmeza. Y lamentablemente, es que esto es algo que yo le he visto de toda la vida, es la perseverancia en el camino espiritual que usted está. Si usted es espiritista, usted tiene que ser perseverante en la práctica espiritual que usted realiza. Y eso implica, la perseverancia implica una fe, una confianza en el mundo espiritual donde usted está trabajando. Confianza en sus seres que caminan con usted. Porque es fácil, como le dije, ser loser, ser perdedor, o entrar en un proceso de duda. Dudar de lo que yo tengo. Y eso yo lo he visto en mi proceso de dejado, que tienen su caldero espiritual o su prenda espiritual. Y de momento le entra una racha de fe débil. No, ni de fe débil, simplemente de dudas con respecto a lo que ellos tienen. Y el fundamento está bien montado. El que no está bien montado es la persona que lo atiende, porque tiene dudas. Y este es un proceso de desconfianza en lo que tiene. Eso es normal. Eso es igual que el joven que quiere ser sacerdote, que entra a un seminario, y en ese proceso de ser seminarista le vienen un montón de dudas y él al final del camino va a ser sacerdote. Eso no tiene gran diferencia con las personas que son enguellos, guatacos, espino nuevo, que quieren llegar a Tatenquísima-Longo. A veces dudan de que puedan llegar a ese rango en la religión. Pero por otro lado tengo que decir, va a depender dónde esté metido esa persona, porque hay monanzos que no te van a llevar a ese desarrollo espiritual, que simplemente te van a dar una camisita, monanzo tal,
y te tienen a ti cada vez que el tata va a hacer una actividad, pues usted tiene que costearle las actividades al tata. No le dan nunca una prenda, porque hay monanzos así. Entonces vienen y te inventan de que el muerto dice que usted no puede tener prenda. Entonces, y entonces la gente cae en eso. Si no en ese monanzo no hay un proceso de llevarte de Pino Nuevo a Tatenquisimalongo, o sea, no hay un proceso de formación espiritual, que eso estaba hablando yo con Ajado. Hay muchos monanzos y centros que practican el palo que no le dan educación continuada a sus ahijados. Incluso ya los ahijados como tata, todavía el padrino tiene que instruirlo en los misterios de la religión, darle más conocimiento, más información y aclarar las dudas que tenga ese ahijado en su desarrollo espiritual. Eso no lo hacen los tatas. Lo que el tata lo que esté es vamos a rayar, 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 rayar. Y pueden tener 5.000 ahijados rayados. Búscate cuántos están en perseverancia, cuántos han llegado a ser Tatanquisimalongo. Se puede contar con los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque el Tatanquisimalongo que raya lo que está viendo es el dinero y un negocio. Un Tatanquisimalongo de verdad es una persona que inicia a sus ahijados, los instruye en los misterios del palo y los enfatiza de que sigan caminando en un desarrollo mayor en la religión, hasta llegar a Tatenquisi y en el caso de las damas, Yayanquisi. Eso es lo que se supone que se haga en un monanzo. Lamentablemente en muchos monanzos tú no vas a ver eso. El proceso de formación. Yo soy el tata más open mind, más abierto de mente que hay aquí en estas redes. Porque yo te puedo hablar de telepatía, yo te puedo hablar de precognición, yo te puedo hablar de todo tema esotérico, espiritual, de temas de parapsicología, de investigaciones paranormales. Yo te puedo hablar de todo lo que está alrededor de lo que es el mundo espiritual y el mundo de la fenomenología paranormal. Yo soy un asiduo estudiante. Yo salí de la universidad, tengo mis preparaciones académicas, pero yo sigo estudiando. El Tatenquisimalongo que no estudia el mundo espiritual, que no adquiere conocimiento esotérico, cae en un alfabetismo espiritual. Porque muchas veces las personas que vienen a tu monanzo o a tu cuarto de fundamento son personas que están asediadas por distintos trabajos de brujería. Y hay gente que practica santería que hace brujería. Hay gente que practica palo que hace brujería. Hay gente que practica en la macumba la brujería y en otras prácticas espirituales y magia europea y olvídate, pide que hay. Sin hablar del vudú haitiano y la 21 división. Entonces, si usted está Tatenquisimalongo, que atiende personas, no conoce el vudú haitiano, no conoce la 21 división, no conoce la santería, no conoce la macumba, la banda, la quimbanda, ¿cómo va a poder ayudar a una persona que viene con trabajo? Por ejemplo, en la macumba, que se trabaja con trabajos de amarre y todas estas cosas. Los trabajos en la macumba no son iguales a los trabajos de amarre que se hacen en otras prácticas espirituales. Tienen otra metodología. Entonces, si usted no conoce eso, ¿cómo usted va a ayudar a esa persona? Y cómo usted va muchas veces el Tatenquisimalongo, por su pobre conocimiento, no sabe descifrar
cuando es algo espiritual y cuando es algo físico, que tiene que ver con la salud física de la persona. ¿Entiendes? Hay gente que me dice, que yo tengo una brujería. Lo primero que yo le digo, vete al médico. Lo que tú me estás diciendo, eso es una condición de neuropatía diabética. Que siento como unas hincadas en el cuerpo. Eso es que quizás tus niveles de azúcar están altos y tú tienes una neuropatía diabética. Entonces ya en tu mente imaginándote de que tienes un muñeco negro y le están metiendo alfileres así. Usted ya enseguida se ve en un cuarto de un Hugan o de un brujo. De que le están metiendo alfileres. Y siente esas pulsadas y usted cree que este es un muñeco vudú que le han montado. Mire, señor, no es ningún muñeco vudú. Es que usted tiene neuropatía diabética, tiene el azúcar alta y eso es eso es uno de esos síntomas. La mayoría de la gente que viene a hablar conmigo que dice que tiene brujería, no tiene brujería. Son cuestiones de condiciones físicas. Mire, cuando a usted le tiran una enviación de espíritu, usted va a ver cegajes por todos lados en su casa. Va a ver cosas, olores desagradables, de cosas descompuestas. Hay una serie de indicadores que te dice cuando usted tiene una brujería de verdad. Y la brujería mental por excelencia, la sugestión. Yo todas las noches puedo dormir bien. Hay brujos que no les gustan las cosas que yo hablo en este canal. ¿Usted cree que hay gente aquí en los medios que no ha estado haciéndome mi fufú, mi brujería? Pero eso no llega aquí, ¿por qué? Porque la fortaleza, eso es importante, la fortaleza que usted debe tener es la interior. Cuando yo interiormente estoy fortalecido, confío primero en mí, en mis capacidades y en mis habilidades, confío en mi cuadro espiritual, confío en los seres que me acompañan diariamente, no hay nada que pase por aquí. Cuando usted tiene duda de la asistencia espiritual que usted tiene, usted está abriendo una puerta para que pueda entrar cualquier energía nociva de brujería o cualquier entidad espiritual. Trabajo constantemente con personas que lo que tienen es una sugestión. En un video anterior yo había hablado que los trabajos de brujería, la gran mayoría de esos trabajos no llegan a la persona por muchas razones. La brujería existe, la hechicería existe, el sortilegio existe. Las personas pueden tener intención de hacerte una brujería a ti, pero no es tan fácil. Porque si vamos a hablar de brujería, de hechicería y sortilegio, estamos hablando de una persona que te quiere enviar una energía nociva, negativa, a tu cuerpo energético. Pero la primera pregunta que usted tiene que hacerse es que todo ser humano tiene un sistema de defensa. Y básicamente el sistema de defensa principal es el interno, el de uno. Si uno está claro con uno mismo,
uno tiene confianza en sí mismo, uno está en paz, está en tranquilidad, está en calma, está en armonía, no hay brujería que pase por ahí. Esa es la mejor esa es la mejor protección contra brujería. Pero si usted está desarmonizado, está triste, está agobiado, está con pensamientos pesimistas, usted está abriendo la puerta a cualquier energía negativa. Porque cuando usted está desarmonizado, usted está en baja vibración. Cuando usted está, cuando usted está desarmonizado, usted está en baja vibración. Cuando usted está armonizado, usted está en alta vibración. Y cuando hay alta vibración, no hay brujería que llegue. Y en adición, si usted tiene sus protecciones internas, también usted tiene sus protecciones espirituales. Cuando a ti te tiran un trabajo, pueden venir entidades espirituales que te acompañan a bloquear esos trabajos. Que la mayoría de ellos, de las brujerías que me puedan tirar, las bloquean mis seres que caminan conmigo. Pero como todo esto, tiene que tener confianza en usted mismo. Y tener confianza en el mundo espiritual y en los seres que le acompañan. Porque si usted no tiene confianza en Dios, usted no tiene confianza en los espíritus guías, protectores, usted no tiene confianza en su cuadro espiritual, pues usted está mal, está vulnerable a cualquier ataque espiritual. Pero como todo esto en la vida, para uno mantenerse firme y aplacar el mal, uno tiene que tener confianza en los espíritus del alto astral que caminan con uno y los seres que caminan diariamente también, los espíritus guías y protectores, de que ellos te van a ayudar. Pero tú tienes que estar convencido de eso. La duda aniquila la asistencia espiritual. Los otros días un ahijado vino, me llamó, está pasando por un momento difícil. Que yo le dije, tu fortaleza está en la prenda. Tú tienes una prenda, atiende a tu prenda. Atiende a ese muerto que vive ahí. Y ese muerto te va a ayudar. Pero si usted es escéptico, duda de lo que usted tiene, de su prenda espiritual, duda de su enganga, duda de los seres que le acompañan, pues usted va a irse para el precipicio a la soltar. El escepticismo, la duda, eso lo capitaliza a los espíritus del bajo astral. Eso es lo que ellos quieren, que tú no creas que existe un Dios altísimo, que existen espíritus guías protectores. Entonces, pero más que creer duda en su eficacia. O sea, que tú dudes que esos espíritus te puedan ayudar. Porque de por ahí es que viene la cosa. Entonces, porque los espíritus del alto astral no me están ayudando, pues mira, me voy a ir a pastar con los espíritus del bajo astral. Eso es lo que te dicen los paleritos por ahí y los practicantes del vudú y de la 21 división. Como los espíritus de luz no me pueden ayudar, pues yo voy a buscar la ayuda de los espíritus de oscuridad. Pues, esa dinámica tú la ves también. Y usted sabe que nada se da de gratis. Y si usted le pide algo a un espíritu del bajo astral, eso tiene un costo.
Porque usted sea lindo y precioso, no crea que le van a ayudar. Eso tiene un costo. Y yo he enfatizado en muchos programas aquí que no se debe pactar con espíritus del bajo astral y menos con espíritus maléficos, ni hacer pactos. Incluso publiqué en Facebook una oración sobre la liberación espiritual. Hay un montón de gente, aunque usted no lo crea, que está poseída por entidades maléficas. Ni se han dado por enterado. Cuando tú expones a estas personas a actividad donde se invocan espíritus del alto astral, esos espíritus se manifiestan en la persona. Es como tú tiras insecticida y empiezan a salir los insectos. Así mismo. Empiezan a salir los insectos. ¿Por qué? Porque donde hay alta vibración, los espíritus del bajo astral no pueden estar. Entonces, un suscriptor me dijo, ¿hay personas que están poseídas y no lo saben? La contestación es que sí. Porque ese espíritu está escondido en la psique de la persona a nivel subconsciente y está manipulando la mente de esa persona. Y la persona ni se da por enterado. Tiene una serie de pensamientos y cree que es el que está pensando, pero no es el que está pensando, es la entidad que está dentro del que está pensando y está manipulándolo para que la persona haga ciertas cosas y él no se da por enterado que tiene un intruso psíquico ahí. Y no importa qué profesión tú estés, porque yo he visto médicos poseídos por entidades del bajo astral, psicólogos, psiquiatras, abogados, jueces. No importa la profesión que usted tenga, no determina la entidad espiritual que va a estar con usted. Si en algún momento usted ha abierto una puerta para que esa entidad entre, va a entrar. La duda, el escepticismo, la poca fe, son puertas que abren que esas entidades pueden entrar. Si tú no crees en los espíritus de luz, pues mira, yo estoy aquí disponible 24/7. Búscame. Así es. Y entonces, esas entidades del bajo astral, o mejor dicho, maléficas, pues están dentro de la persona. Y tú tienes que tirar una vibración alta para que ellos salgan. Pues esas entidades espirituales se quedan en lo más profundo del subconsciente. Y salen de momento a manipular tu mente. Y a veces tú sientes ideas extrañas. Y es porque ese espíritu ha establecido un anclaje con tu mente. Busque cuántos tatas en Quisimalongo por ahí que usted ve en los medios hablan de lo que yo estoy hablando aquí. Yo te estoy hablando a calzón quitado las cosas como son. Y he hablado en otros videos que con un pollito, que te voy a pasar un pollo y te voy a sacar un espíritu oscuro. ¿Qué tipo de espíritu oscuro tú vas a sacar? Esa es la primera pregunta que tú te tienes que hacer. No coger un pollito, pasárselo a la persona y que te voy a sacar el espíritu oscuro. Eso es simplista. Porque en los espíritus del bajo astral hay distintos niveles. Y si usted quiere sacar un espíritu obsesor con un susu, con un pollito de eso, no va para ningún lado. En las reuniones espiritistas caldesianas, cuando van a remover un espíritu obsesor, ellos piden la asistencia de una serie de espíritus de luz que
establecen control de ese espíritu y lo llevan a una escuela espiritual. Así que se trabaja eso. Para remover un espíritu obsesor, tú necesitas la asistencia de uno o más espíritus para hacerlo. Con un pollito susu, tú no vas a hacer nada. Así de sencillo te lo estoy diciendo. Oh, Toto, usted está inventando. Es que el problema es que usted hablan de espíritus oscuros. Espíritus oscuros es un concepto general. Hay espíritus sexualizados, hay espíritus homicidas, hay espíritus suicidas, hay una variedad, pide que hay. Hay espíritus narcisistas, hay espíritus, como como he trabajado con personas, espíritus blasfemos, que hablan despectivamente de la religión. ¿Usted cree que el mundo espiritual son espíritus oscuros? Es un concepto muy general. Cuando usted le va a remover un espíritu a una persona, usted tiene que saber cuál es la inclinación de ese espíritu. Pero tú nunca escuchas a esos paleros diciendo eso. Ni menos escuchar de ellos que ellos hablan de espíritus obsesores. Todo es espíritu oscuro. Entonces creen que con un pollo que se lo den a la prenda, ya creen que van a remover un espíritu obsesor. Sí, créetelo. O un espíritu maléfico. ¿Cuántas secciones un exorcista famoso que conocí de España, el padre Fortea? Yo veo sus videos. Padre Fortea ha dicho que para mover un espíritu, un demonio, o varios demonios, porque que acá en el palo le llamamos espíritus maléficos, requiere de 3, 4, 5 secciones de ritual de exorcismo para poder sacar ese espíritu. ¿Y usted cree que con un pollito o susu usted va a hacer eso? Cuando los espíritus obsesores están incrustados, y estos espíritus maléficos están incrustados en la psique de la persona, específicamente en su nivel subconsciente. ¿Usted cree que el pollo va a jalar la energía que está en el nivel subconsciente de la persona? Ese espíritu está anclado ahí. Y ese espíritu se oculta en la oscuridad del inconsciente de la persona. Y sale al consciente en algunos momentos. No se deja ver tan fácilmente. Eso es un espíritu obsesor. ¿Y usted cree que con un pollito usted va a mover eso? Cuando yo le estoy diciendo que las escuelas espíritas, cuando van a mover un espíritu obsesor que está atormentando a una persona, invocan la presencia de otros espíritus para poder remover ese espíritu obsesor. Y otra cosa que usted no sabe es que para remover un espíritu obsesor, el mejor momento para hacerlo es en los comienzos donde ese espíritu estableció el anclaje, o sea, los primeros síntomas de que la persona está presentando una obsesión espiritual. En el proceso, porque Alan Kardec habló de 3 procesos: fascinación, obsesión y subyugación. Cuando descubrimos el espíritu obsesor en el proceso de fascinación, ahí tenemos una gran posibilidad de remover ese espíritu antes que entre a la segunda fase, que es obsesión. Ya en subyugación ya perdimos a la persona. Ya para poder liberarlo tiene que ser una fuerza superior que pueda remover esa entidad. Y los milagros existen, pero en algunos casos, lamentablemente, requiere una fuerza mayor para mover un espíritu que
un espíritu obsesor que ya está en un proceso de subyugación a la víctima. Bueno, es un placer haber compartido con ustedes. Hemos hablado de muchos temas, de la sesión espiritista y las misas espirituales. Así que espero que este video haya sido de su agrado. Los comentarios los pueden escribir debajo del video. Les puedo dar mi correo electrónico para si usted quiere hablar personalmente conmigo a alguna situación. Estoy a su disposición. Salam aleikum, Sara.